Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Somos Fátima y Wisi y en el vídeo de hoy os traigo una comprita de Chanel. ¿Verdad, señor Wisi? Me preguntáis mucho por él, siempre está aquí, estaba ahora mismo ronroneando. No sé si la cámara lo llega a coger, Wisi. Vamos a enseñar un regalito de Chanel. Chicos, mira lo que tengo aquí. El empaque especial del Día de la Madre de Chanel. He hecho un pequeño pedido a la web y fijaros, es que no puede ser más bonito el empaque y viene con su chan. Los que lleváis tiempo en el canal ya lo sabéis, pero para los nuevos os comento que colecciono los chan de Chanel. Llevo como 2 o 3 años que casi siempre los compro. El Día del Padre no lo compré porque no me gustó mucho. Era una botellita masculina, pero este lo vi, digo, precioso. La semana pasada lo vi que habían traído ya a la web de Chanel, digo, ahora es la oportunidad. Y fijaros qué bonito es. En esta ocasión he hecho una compra pequeñita de un producto que me habéis recomendado mucho. Como veis, no he abierto el paquete. Ha venido en una caja cerrada de color blanco, como siempre llega todo de Chanel. Y que llegó hace un rato a casa y lo vamos a abrir juntos. Que es precioso. Me ha tardado aproximadamente una semana en llegar a casa y lo envían directamente desde Francia. Ahora después os enseño el chan porque ese es uno de los motivos del pedido, porque estos chan luego los utilizo como el que llevo hoy de Singular. ¿Lo veis? Pues uso también lo de Chanel. Además es que le va hasta bien al jersey que llevo puesto ahora, ¿verdad? Chicos, aquí podéis ver el chan a luz natural, fijaros cómo brilla, es la camelia típica de Chanel y por detrás tiene el nombre de la marca. Abramos el paquete juntos para que veáis tal cual viene. He comprado solo una cosita pequeña para probar porque me lo recomendasteis una de vosotras en la última vez, creo que fue la última o la penúltima vez que hice compritas en Chanel, me lo recomendasteis mucho, así que aquí lo tengo. Lo que he comprado es el disolvente para esmalte de uñas de Chanel. Fijaros qué bonito es y qué lujoso se siente el empaque. ¿Lo escucháis? Sí, es de vidrio. Es la primera vez que compro un producto de alta gama para retirar el esmalte de mi uña. Casi siempre, si veis mi rutina, compro los que son low cost, pero esta vez como me lo habéis recomendado y quería el chan, digo, esta es la oportunidad de probar este productito y de coger el chan que tanto me gusta. Es que esto está pensando en comprar otra, hacerme unos pendientes. Pues este sería el producto, os cuento, no es muy grande, es más bien pequeñito, contiene 50 mililitros. Ya os haré una reseña de qué tal va, si merece la pena, si no merece la pena, porque ya es alta gama y es caro, cuesta 28 euros. De todas formas, abajo en la cajita de descripción yo siempre os dejo el enlace y el precio. También os dejaré el enlace a alguna otra web. Yo lo compré en Chanel porque tienen el regalo, pero en otra perfumería es un poquito más económico, pero no te dan muestras, que también la vamos a ver. No lo voy a guardar en la poti despensa porque estoy a punto de terminar el de Cutex, que estoy ahora con él. Le queda muy poquito, no sé si va a quedar para esta semana. Para el mes de mayo entero no me va a dar, si me da es para una aplicación o poco más. Así que no lo voy a dejar en la poti despensa y lo empezaré a usar en breve. Ya os contaré qué tal me va, si hay mucha diferencia, si no hay diferencia. La verdad es que elegante y lujoso se siente. Elegante por el diseño y lujoso, ya os digo, el tarrito es, el botecito es de cristal. Para ponerlo en el baño va a quedar muy bonito. ¿Qué más trae la caja? Una tarjeta de Chanel dándote las gracias. No he escrito mensajes como era para mí, aunque podía haberlo escrito, para que iba al canal, pero al final no he escrito nada. Quizá la próxima vez sí personalice la tarjeta. Y luego aquí trae la muestrecita y así es la cajita. ¿Qué muestrecita
habré elegido de las que tenía. Si me conocéis ya os podéis imaginar lo que es. Lo que nunca suelo coger es perfume, porque perfume tengo mucho. Suelo coger maquillaje y tratamiento. Primero el maquillaje y si no pueden ser los dos de maquillaje, pues uno de maquillaje y otro de tratamiento. Vamos a empezar con el tratamiento. Aquí va a salir el serum número 1 de Chanel. Vamos a abrirlo, contiene 5 mililitros. Sí, 5 mililitros. Los productos de tratamiento de Chanel son muy buenos, pero son bastante caros, por eso no los uso siempre. Voy, sabéis, variando. A veces con un poquito de alta gama, otras veces coreano, otras veces cojo low cost, un poquito de todo. ¿Veis? Este es serum revitalizante de Camelia Roja. He estado en Semana Santa usando el de Leaf. Os tengo que hacer el producto terminado, que va a ser el próximo vídeo, lo grabaré pasado mañana y lo tendréis en el canal. Me ha gustado mucho, me ha funcionado muy bien. Cuando use este, pues ya os contaré. Saquemos el maquillaje de la bolsita. Sí, he cogido otra vez la máscara de pestañas. ¿Por qué? Porque la verdad que trae... Esta del volumen es un poquito más pequeña, pero suele traer aproximadamente 1/3 del tamaño de venta, más o menos, y es lo que más me compensa. Además, si me seguís, sabéis que llevo más de 3 años usando este tipo de máscaras de pestañas. No compro ninguna, uso las que me regalan por compra, porque además son muy buenas, son incluso mejores que las que me compro yo. Y siempre la aprovecho. De hecho, estoy ahora con una de Lancôme de regalo por compra también, que esa me la regalaron en tamaño de venta. Pero casi siempre son o tamaño viaje pequeñita, que es esta, o un poquito más mayores de tamaño viaje. Son siempre las que uso. Chicos, dejadme en comentarios si habéis usado alguno de los 3 productos de Chanel que os muestro. Yo siempre os leo. No olvidéis dejadme en comentarios cuál es el que más os gusta, cuál es el que no, si tenéis curiosidad por alguno en particular. También contaros, porque me pregunté muchas veces por los charms. Es de Día de la Madre, o sea que hay que comprar, se compra antes del Día de la Madre. Me ha tardado una semana en llegar, es que ha llegado hoy el pedido. Y tenéis que seleccionar en la web de Chanel, tiene el empaque clásico o el empaque especial del Día de la Madre. Le dais a hacéis clic en el Día de la Madre y cuando se abre el Día de la Madre ya te aparece preseleccionado con charm y también puedes seleccionar sin charm. Déjalo con charm porque si no se pierde el regalito. Os digo, yo tengo pendientes de la boutique y no hay diferencia de calidad. Yo ya no compro más joyas de fantasía de Chanel. Uso las de los regalitos de Beauty porque la verdad ya os digo que me funcionan exactamente igual. También lo usáis, ¿a quién usa esos charms para hacerse pendientes? Otros para hacerse colgantes. Yo casi todo lo uso de colgante. Hoy llevo el nuevo, ¿os acordáis? Rosita de Singularum, que tenéis vídeo en el canal, que es el que he grabado anterior a este. Y yo siempre lo uso con este tipo de collar o con uno un poquito más largo. Le pongo los charms y hay quien se los pone en pulsera. Así sería como pendiente. También queda bien, ¿verdad? Como me gusta tanto rosita. Yo creo que sí que queda bien. Mi próxima compra en Chanel, lo que tengo pensado comprar es un lápiz de ojos, que es un mix entre sombra y lápiz, que lo tengo ya el ojo echado, a lo mejor lo pillo y me tengo que pensar porque ya es un poquito más caro. Y me hago los pendientitos, ¿qué decir? Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido una mini compra en Chanel. Pero digo, quería probar este producto en quita esmalte, que me lo habéis recomendado, me habéis dicho que es muy bueno. Nunca me he decidido a comprar uno de alta gama. Este va a ser el primero que use y sobre todo el charm que va a mi colección. Si queréis algún día os muestro
los que tengo de otros años. Os recuerdo, chicos, que abajo en la cajita de información os dejo el nombre comercial de todos los productos, desde el maquillante, luego de la máscara de pestañas y del serum. Os dejaré también el link. Os dejaré, os digo, en la web de Chanel es más caro, pero te hacen regalo. En las otras perfumerías no te hacen regalo. Por eso lo suelo comprar en Chanel y así, cuando te dan regalitos, pues ya compensa un poquito. Bueno, chicos, abajo tenéis todas mis redes sociales, por si me queréis seguir en Instagram, en TikTok, enviarme un mensaje por Instagram. Todo lo tenéis abajo. Os deseo muy buena tarde y Wisi y yo nos despedimos. ¡Chao!